Imaginen un país en ruinas, dividido no solo por escombros, sino por una ideología. Un país donde la esperanza parecía una quimera y el futuro. Una línea invisible trazada en el mapa, esa fue Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de la derrota y la barbarie surgió un renacimiento extraordinario, pero no sin un costo. Hoy Alemania es el motor económico de Europa, un faro de estabilidad y progreso. Pero para entender cómo llegaron aquí, debemos retroceder a su época más oscura y confrontar el daño que el comunismo dejó en su corazón. Con la rendición de 1945, Alemania fue desmembrada por los aliados. La parte occidental quedó bajo la influencia de los Estados Unidos, Francia y Reino Unido, quienes apostaron a la libertad y a la economía de mercado. Nació la República Federal Alemana, o la Alemania Occidental. En contraste, la parte soviética creó la República Democrática Alemana, o la Alemania Oriental. Dos Alemanias, dos destinos totalmente opuestos. Mientras la Alemania Occidental abrazaba la democracia y en capitalismo iniciaba el famoso milagro económico, con la ayuda del Plan Marshall, la inversión privada y una ética de trabajo incansable. La Alemania Occidental se levantó a una velocidad asombrosa. Las fábricas producían, la gente prosperaba y la libertad individual era el pilar de su sociedad. Pero al otro lado del telón de acero, la historia era muy diferente. La Alemania Oriental, bajo el yugo soviético, adoptó un sistema comunista de planificación centralizada. El Estado controlaba todo, la producción, el empleo, incluso el pensamiento de sus ciudadanos. Se prometía igualdad, pero se entregaba escasez, control y represión. La diferencia era abismal, dolorosa y palpable. Miles de alemanes arriesgaban sus vidas cruzando la frontera en busca de libertad y prosperidad, huyendo de un sistema que les había robado sus sueños. Esta fuga masiva llevó a una medida desesperada. En 1961, el régimen de Alemania Oriental tomó la decisión infame de construir el muro de Berlín. No era para protegerse del oeste, era para encerrar a su propia gente en la nación. De la noche a la mañana, calles se dividieron, familias se separaron y un símbolo de opresión se erigió en el corazón de Europa. Por casi 3 décadas, el muro fue la cicatriz más visible de la Guerra Fría, un recordatorio constante del fracaso del comunismo y el desprecio por la libertad individual. Cada ladrillo, cada torre de vigilancia, cada bala disparada a un desesperado que intentaba cruzar, era una prueba del mal que el comunismo le hizo no solo a Alemania, sino también a toda la humanidad. Un muro no construido para detener a un enemigo externo, sino para encarcelar a su propio pueblo. Pero ninguna pared es lo suficientemente fuerte para contener el espíritu humano de la libertad. A finales de los 80, con los vientos de cambio soplando desde la Unión Soviética y la creciente presión de su propio pueblo, el régimen de Alemania Oriental comenzó a tambalearse. Las protestas pacíficas se multiplicaban, la gente exigía libertad y el fin de la opresión. Y entonces, la noche del 9 de noviembre de 1989, un error en un anuncio, la confusión de las autoridades y de repente se abrió la frontera. Miles, luego millones de personas se abalanzaron sobre el muro. La emoción, la incredulidad, la alegría. El muro de Berlín, el símbolo de la opresión, caía ante el mundo, destruido por la voluntad de un pueblo libre. Menos de un año después, en 1990, Alemania se reunificaba. Fue un momento de euforia total, pero también de grandes desafíos. La Alemania occidental, rica y moderna, tenía que absorber a una Alemania oriental, cuya infraestructura y economía estaban décadas atrás. La magnitud de esta tarea era colosal. Hoy, 3 décadas después, Alemania es una potencia económica y política indiscutible en Europa y el mundo. Su industria es referente global en ingeniería, automoción y nuevas tecnologías. Su sistema social es muy robusto
por este éxito también es un testimonio silencioso de las profundas diferencias que una vez la dividieron. Las cicatrices de la división aún existen. Hay diferencias que persisten entre el este y el oeste. Un legado del comunismo que no se borra de la noche a la mañana. Pero la elección es clara. La libertad económica y política, la capacidad de innovar y de escoger tu propio camino, son los verdaderos motores del progreso. Alemania nos enseña que de las peores tragedias puede surgir un futuro próspero, pero también nos recuerda el peligro de las ideologías que prometen una utopía a costa de la libertad individual. La Alemania reunificada es un momento vivo en el espíritu de la libertad, pero también una advertencia eterna contra la tiranía y la opresión, especialmente aquellas que se disfrazan de igualdad. La historia de Alemania es una poderosa narrativa de resiliencia, de la consecuencia de la división ideológica y del triunfo final de la libertad. Nos obliga a preguntarnos qué lección hemos aprendido hoy. ¿Estamos atentos a las voces que aún hoy en día buscan dividirnos o coartar nuestra libertad en nombre de falsas promesas? Me gustaría saber tus comentarios, déjalos aquí abajo. Dale like si te gusta el video.